El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa común. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral degenerativo que va afectando de forma grave a ciertas funciones mentales. Se produce por la pérdida progresiva de las neuronas, que provoca que el sistema nervioso no pueda realizar su función con normalidad. Este trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman y mueran. Es la forma más común de demencia entre las personas mayores, causando una disminución continua de las habilidades del pensamiento, comportamiento que alteran la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente. Comienza lentamente, primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Dentro de la evolución de la enfermedad de Alzheimer se distinguen tres etapas: fase leve, fase moderada y fase grave. Fase leve. La enfermedad pasa desapercibida porque el paciente sufre pequeños olvidos, pueden aparecer signos de apatía, cambio de humor y aislamiento. Fase moderada. La enfermedad ya es evidente porque el paciente presenta dificultad para realizar sus actividades cotidianas. Además de la pérdida de memoria, presenta una falta de comprensión y razonamiento. Fase grave. Todas las áreas relacionadas a la función cognitiva del paciente se encuentran afectadas. El paciente pierde la capacidad de hablar, de reconocer a las personas de su entorno. De hecho, se encuentra en un estado de desorientación constante. Cada una de estas etapas dura una media de 2 a 3 años. Hay personas que pueden mantenerse en sus etapas iniciales durante muchos más años y otras tener una evolución rápida. Los síntomas más frecuentes y característicos de la enfermedad de Alzheimer son pérdida de memoria, dificultad en la planificación y realización de las actividades, cambios de conducta, desorientación temporoespacial, dificultad para hablar o entender lo que se explica y trastornos motrices. La enfermedad de Alzheimer procede de una reducción de la producción de acetilcolina, una sustancia química vital para el funcionamiento cerebral, que permite que las células nerviosas se comuniquen entre ellas. La enfermedad de Alzheimer tiene dos características patológicas: los depósitos de beta-amiloide extraccelular y los ovillos neurofibrilares intracelulares. Los beta-amiloides son un fragmento de una proteína más grande, y cuando estos fragmentos se agrupan, tienden a producir un efecto tóxico sobre las neuronas y alterar el sistema de comunicación de las células, mientras que los ovillos neurofibrilares tienden a alterar el sistema de transporte de las células, como si también tienen un efecto tóxico sobre estas. Es por lo tanto que los ovillos neurofibrilares y los beta-amiloides tienden a producir una pérdida de la sinapsis de las células, así como también provocan una atrofia macroscópica en las áreas afectadas del encéfalo. En la enfermedad de Alzheimer encontramos diversos factores de riesgo, tanto como la edad, el sexo, la herencia familiar, el factor genético, padecer síndrome de Down, como haber sufrido algún traumatismo craneal en el pasado, los patrones de sueño deficiente, el estilo de vida y el estado de salud del corazón. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es clínico. Esto quiere decir que el médico realizará un diagnóstico teniendo en cuenta los síntomas, la exploración neurológica y las pruebas complementarias disponibles de acuerdo al consenso médico vigente. Actualmente los criterios diagnósticos más utilizados son los del Instituto Norteamericano del Envejecimiento y la Asociación del Alzheimer del año 2011. La detección y el diagnóstico precoz de esta enfermedad son muy importantes, ya que nos ayudarán a poder iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Entre las pruebas tenemos las pruebas cognitivas, las cuales son test que nos permiten valorar de manera objetiva la alteración cognitiva que presenta el paciente. Estos tests pueden ser cortos, se los denomina test de criba o screening y pueden tardar de entre 5 a 15 minutos, o también están las pruebas cognitivas completas, las cuales pueden tardar de 30 a 90 minutos. Las puntuaciones obtenidas se las compara con la población general que tenga la misma edad y el mismo nivel de escolaridad, ya que tanto la edad como el nivel de estudio afectarán el resultado de esta prueba. En los análisis de sangre se evalúan los parámetros de salud general que puedan afectar la función cognitiva. Estas es usado aunque actualmente no hay una determinación en la sangre la cual sea fiable para confirmar un diagnóstico de esta enfermedad. Neuroimagen cerebral. Aquí hay distintos tipos de tecnología que nos pueden
brindar una imagen del cerebro. Tenemos la tomografía computarizada y la resonancia magnética, la cual nos brindan una imagen del cerebro en tamaño real, y con esta podemos evaluar si hay una pérdida de neuronas en áreas típicamente afectadas por la enfermedad del Alzheimer. Análisis cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo rodea el cerebro y la médula espinal, haciendo así que sea posible traducir lo que está sucediendo en el órgano. Pruebas genéticas. Esta solo se realiza en caso de que haya sospecha de una forma genética de la enfermedad. Tenemos dos tipos de tratamientos. El primero es el no farmacológico, el cual incluye básicamente cambiar los hábitos alimenticios, también seguir una rutina de ejercicios para evitar también así otras enfermedades. Y por otro lado está el tratamiento farmacológico, el cual incluye dos tipos de grupos farmacológicos. El primero son los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, el cual incluye la donepezil, la ribastigmina y la galantamina. Que estos lo que hacen es básicamente hacer que la enfermedad no se esparza con un ritmo acelerado y tratar de que se desarrolle de una forma lenta. Asimismo, existe otro grupo farmacológico, los cuales son los antagonistas receptores del N-metil de aspartate, en el cual incluye la memantanima, el cual lo que hace la misma función es la del grupo farmacológico anterior. Estos van a depender de la fase en la que esté la enfermedad. Por ejemplo, si está en una fase leve, la administración de los tratamientos debe ser correctamente, y también se debe mantener una alimentación balanceada, se debe controlar el sueño y los descansos, también se debe hacer un manejo de los cuidados para los síntomas de la depresión, y además también un control de esfínteres. En la fase moderada tenemos que prevenir lesiones, disminuir episodios de incontinencia, fomentar las actividades físicas y lúdicas para así prevenir síntomas de depresión con una buena autoestima. Además también tener un rol familiar para que la familia vaya adaptándose a esta nueva enfermedad, y además también tener un control de riesgos para que ciertas reacciones no terminen en catástrofe. En la fase severa tenemos que proporcionar un cuidado necesario para la salud y valorar también el riesgo de cada una de las actividades que se esté ejecutando, y además también cuidar las úlceras por presión. Asimismo, controlar los baños y la higiene, la eliminación, y además también cualquier tipo de manifestación o dolor que pueda surgir en nuestros pacientes, y mucha demostración de afecto para que la depresión no vaya sumando en nuestro paciente, no vaya sumando síntomas en nuestro paciente.